Hay algo profundamente fascinante en el momento en que una persona abre un libro y empieza a leer desde afuera. Parece una actividad muy tranquila, incluso silenciosa. Alguien sentado, pasando páginas, mirando palabras impresas, pero dentro de su cerebro ocurre algo extraordinariamente complejo. Leer es una de las actividades cognitivas más completas que el ser humano puede realizar, porque obliga al cerebro a coordinar múltiples sistemas al mismo tiempo: el lenguaje, la memoria, la imaginación, la atención, la emoción y la comprensión simbólica. Cada palabra que lees no es simplemente una palabra. Para tu cerebro es un conjunto de señales visuales que deben ser interpretadas, decodificadas y transformadas en significado. Primero, las áreas visuales del cerebro reconocen las formas de las letras. Luego otras regiones empiezan a traducir esas formas en sonidos internos. Después, otras redes neuronales conectan esas palabras con recuerdos, ideas, experiencias previas y conceptos que están almacenados en la memoria. En cuestiones de milisegundos, tu cerebro está realizando un proceso que involucra millones de conexiones neuronales. Por eso, algunos neurocientíficos dicen algo muy interesante. El cerebro humano no nació para leer, aprendió a hacerlo. Durante miles de años de evolución, los seres humanos no tenían escritura, el lenguaje era oral, las historias se contaban alrededor del fuego. Pero cuando apareció la escritura, el cerebro tuvo que adaptarse y lo que hizo fue algo sumamente increíble. Reutilizó los circuitos neuronales que originalmente estaban diseñados para reconocer objetos, rostros y patrones visuales. El cerebro tomó esos circuitos y los transformó en lo que hoy conocemos como la capacidad de leer, la capacidad de lectura. Este proceso fue explicado por el neurocientífico Stanis, Stanislas, disculpen, quien describió cómo el cerebro crea una especie de zona de reconocimiento de las palabras en la corteza visual. Es una región que se especializa en reconocer las letras y palabras casi automáticamente, cuando una persona se convierte en lector habitual. Esto significa que cada vez que lees estás reforzando una red neuronal que literalmente entrena tu cerebro para procesar mejor la información con una mayor eficiencia. Pero la lectura no se queda solo en el reconocimiento de las palabras. Cuando lees una historia, tu cerebro empieza a hacer algo mucho más interesante. Comienza a simular la realidad. Si lees una escena donde un personaje camina por una lluvia, por una ciudad lluviosa, tu cerebro empieza a recrear esa experiencia. Se activan áreas relacionadas con el movimiento, con la percepción sensorial y con la emoción. No estás viviendo una escena físicamente por ti, digámoslo así, pero tu cerebro lo procesa como si fuera una experiencia parcialmente real. Esto explica por qué un buen libro puede hacerte sentir tristeza, alegría, tensión o incluso esperanza. Tu cerebro está viviendo la historia. Por eso muchas personas recuerdan libros como si fueran momentos de su vida. Un lector puede recordar exactamente dónde estaba cuando leyó cierta novela. Puede recordar la emoción que sintió al terminar un capítulo. Puede recordar una frase que le cambió la forma, digamos, de ver al mundo. Los libros no solo se leen, se integran en la mente, en la percepción. Cuando alguien lee El hombre en busca de sentido, que es uno de mis libros favoritos, por cierto, de Viktor Frank, su cerebro empieza a reflexionar sobre el significado del sufrimiento humano. Cuando alguien lee a Gabriel García Márquez, un gran escritor, ¿no? Premio Nobel, su mente se expande hacia universos narrativos llenos de simbolismo y sensibilidad. Cuando alguien lee a Daniel Kiman o Yuval Noah Harari, que me encantan por cierto, su cerebro también empieza a reorganizar la forma en que reinterpreta, ¿no? O interpreta la historia o el comportamiento humano. Cada libro nos introduce a nuevas estructuras mentales y aquí aparece uno de los conceptos más importantes de la neurociencia moderna, la neuroplasticidad. Esto es mágico. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para poder cambiar sus estructuras y sus conexiones a partir de las experiencias. Cada vez que aprendes algo nuevo, se forman nuevas conexiones neuronales. Cada vez que repites una actividad intelectual, esas conexiones se fortalecen. ¿Ok? Leer con frecuencia es una de las formas más potentes de estimular ese proceso. Cuando una persona desarrolla el hábito de lectura, su cerebro empieza a volverse mucho más eficiente para comprender ideas complejas, para mantener la atención durante más tiempo y para integrar información diversa.
Esto es particularmente importante en el mundo actual. Vivimos en una época donde la mayor parte de la información llega en fragmentos muy pequeños, videos de segundos, publicaciones rápidas, notificaciones constantes. Todo eso estimula el cerebro de una forma bastante particular, rápida, superficial y dispersa. La lectura hace exactamente lo contrario, ¿ok? Leer obliga al cerebro a detenerse, a sostener la atención durante largos periodos y a seguir una línea narrativa o argumentativa durante páginas completas. Ese refuerzo o ese esfuerzo fortalece circuitos del lóbulo prefrontal, que es la región del cerebro asociada con la planificación, el pensamiento profundo y el control de la atención. En otras palabras, leer entrena al cerebro para pensar con mayor profundidad. Y aquí aparece algo curioso que muchas personas experimentan sin darse cuenta, ¿sí? Después de leer durante cierto tiempo, la mente empieza a cambiar la forma que observa el mundo. Las conversaciones se vuelven más interesantes, las ideas empiezan a conectarse con más facilidad, las preguntas se vuelven mucho más profundas. Amplía tu red de palabras. Esto ocurre porque el cerebro lector está constantemente integrando información. Un libro de historia se conecta con una novela se conecta con una experiencia personal, una idea filosófica se conecta con una decisión de vida, ¿ok? La lectura crea una especie de red mental donde las ideas empiezan a relacionarse entre sí, ¿sí? Por eso muchas de las personas más influyentes de la historia tenían un hábito muy fuerte de lectura. Desde Leonardo da Vinci hasta Abraham Lincoln, desde Einstein hasta escritores como Borges o Humberto Eco, la lectura fue una herramienta fundamental para expandir su pensamiento racionalista. Porque leer no es simplemente acumular un montón de información y ya no. Leer es expandir la forma en que el cerebro comprende de manera distinta la realidad. Y todo comienza con algo aparentemente simple. Abrir un libro, ¿sí? Y permitir que tu mente entre en una conversación silenciosa con otra mente que quizás vivió algo hace siglos atrás. Ese diálogo invisible entre autor y lector es una de las experiencias intelectuales más poderosas que existen. Y cada vez que sucede, el cerebro cambia un poco. Un nuevo circuito se fortalece, una nueva idea encuentra espacio, una nueva forma de entender el mundo comienza a construirse desde la mente, ¿sí? Cuando una persona convierte la lectura en un hábito constante, algo muy interesante empieza a suceder. En el cerebro, ¿no? No solo cambian las ideas, cambia como la estructura de las conexiones neuronales. Es decir, el cerebro comienza a reorganizarse físicamente para adaptarse a esa actividad. Durante muchos años se pensó que el cerebro adulto era relativamente fijo, que después de cierta edad las estructuras neuronales ya estaban definidas, pero la neurociencia moderna ha demostrado que esto no es cierto. El cerebro tiene una capacidad extraordinaria para poder cambiar y reorganizarse a lo largo de la vida. A esto se le conoce como neuroplasticidad, como ya lo mencioné. Cada vez que aprendes algo nuevo o repites una actividad intelectual con frecuencia, ciertas rutas neuronales se refuerzan. Las neuronas que se activan juntas repetidamente tienden a fortalecer sus conexiones. Es como si el cerebro construyera caminos cada vez más sólidos para poder procesar cierto tipo de información. La lectura es una de las actividades que más estimula este proceso. Cuando una persona lee de manera regular, el cerebro empieza a mejorar la comunicación entre distintas áreas. Las regiones encargadas del lenguaje, las que procesan información visual, las que gestionan la memoria y las que regulan la atención. Con el tiempo, estas áreas empiezan a trabajar de manera mucho más coordinada y mucho más eficiente. De hecho, algunos estudios de neuroimagen han mostrado que los lectores frecuentes desarrollan una mayor conectividad en regiones asociadas con la comprensión del lenguaje y el procesamiento simbólico. Esto significa que el cerebro se vuelve mucho más hábil para poder reconocer patrones, interpretar ideas complejas y procesar información escrita con una mayor fluidez. Pero hay algo aún mucho más interesante. Cuando lees una historia durante varios días seguidos, el cerebro no deja de procesarla inmediatamente. Después de cerrar el libro, las ideas
los personajes y las situaciones continúan activando redes neuronales incluso horas o días después. En cierto sentido, el cerebro sigue trabajando con la historia. Esto explica por qué algunas ideas aparecen de repente mientras caminas, mientras conduces o incluso cuando estás en la ducha. El cerebro sigue integrando información en un segundo plano. Los libros dejan de ser rastros mentales duraderos. Una frase que leíste hace años puede aparecer en un momento clave de tu vida. Una idea de un libro puede influir en una decisión bastante importante. Una historia puede cambiar tu manera de poder interpretar una situación bastante difícil. Esto sucede porque la lectura no solo introduce información en la memoria, la lectura reorganiza los mapas mentales que usamos para poder comprender el mundo. Por ejemplo, cuando alguien lee filosofía, empieza a desarrollar una manera diferente de analizar la realidad. Cuando alguien lee historia, comienza a entender que los acontecimientos humanos tienen causas bastante complejas. Cuando alguien lee psicología, empieza a interpretar el comportamiento humano desde nuevas perspectivas. Cada libro introduce un nuevo lente para observar la vida. Y cuando esos lentes se acumulan con el tiempo, el cerebro se vuelve mucho más flexible cognitivamente. Y la flexibilidad cognitiva es una habilidad muy valiosa. Es la capacidad de considerar múltiples perspectivas, adaptarse a nuevas situaciones y encontrar soluciones creativas a los problemas. La lectura estimula precisamente esa capacidad porque expone al cerebro a ideas distintas, culturas distintas, épocas distintas y formas de pensamientos distintas. Un lector puede vivir mentalmente en Rusia del siglo XIX leyendo Tolstoy, comprender la filosofía existencial leyendo Sartre, explorar la psicología humana leyendo Freud o descubrir la historia de las civilizaciones antiguas leyendo Harari. Cada libro expande los límites de la mente. Además, la lectura tiene un efecto profundo en algo que hoy está en crisis, la capacidad de concentración. El cerebro humano está siendo constantemente bombardeado por estímulos rápidos. Redes sociales, mensajes instantáneos, videos cortos, notificaciones. Este tipo de estímulos entrena al cerebro para poder cambiar de foco constantemente. La lectura hace exactamente lo contrario. Cuando lees, tu cerebro necesita mantener la atención en una misma línea de pensamiento durante largos periodos. Necesita seguir la estructura de una historia o un argumento. Necesita recordar lo que ocurrió páginas atrás para comprender lo que ocurre ahora. Ese proceso fortalece los circuitos de atención sostenida. Es como si la lectura fuera una especie de gimnasio mental para la concentración. Cuanto más lees, cuanto más lees, más entrenas su mente para permanecer enfocado o enfocada. Y esa capacidad tiene efectos que van mucho más allá de los libros. Una mente entrenada para concentrarse puede aprender mucho más rápido, utilizar y analizar mejor la información y tomar decisiones mucho más reflexivas. Por eso muchas personas que desarrollan el hábito de la lectura empiezan a notar cambios en su mente y en su manera de pensar. Se vuelven más pacientes con ideas complejas, pueden seguir conversaciones mucho más profundas, pueden sostener la atención durante más tiempo en proyectos que son importantes. La lectura no solo alimenta la mente con información, la lectura entrena al cerebro para procesar el mundo con una mayor profundidad. Y con el tiempo esa profundidad se convierte en una forma totalmente distinta de poder ver y analizar dicha realidad. Hay un efecto de la lectura que muchas personas no esperan, pero que la ciencia ha observado con bastante claridad. Las personas que leen con frecuencia tienen o tienden a desarrollar una mayor capacidad para poder comprender a otros seres humanos. Esto sucede porque leer, especialmente leer historias, obliga al cerebro a hacer algo muy particular: imaginar la mente de otra persona. Cuando lees una novela o una historia muy bien escrita, tu cerebro empieza a intentar comprender lo que sienten los personajes. Intenta entender por qué toman ciertas decisiones, por qué reaccionan de ciertas maneras, qué emociones están atravesando. Ese proceso suele activar redes neuronales relacionadas con lo que los psicólogos llaman la teoría de la mente, que es la capacidad de imaginar los pensamientos, las emociones y las intenciones
de otras personas. En otras palabras, leer entrena la habilidad de ponerse en el lugar del otro. Cuando una persona lee una escena donde un personaje experimenta pérdida, miedo, amor o esperanza, el cerebro empieza a activar regiones emocionales que permiten simular ese estado interno. No es una emoción exactamente igual a la que viviría en la realidad, pero es una aproximación bastante cercana. Por eso, algunas historias logran conmover tanto, ¿sí? El lector no está simplemente observando la historia, está participando mentalmente en ella. Y cuando alguien lee de- a Dostoievski, por ejemplo, su mente enfrenta personajes complejos, llenos de contradicciones morales. Cuando lee a Tolstoy, se encuentra con emociones humanas profundamente realistas, pero cuando lee a Gabriel García Márquez, su cerebro entra en un universo emocional cargado de simbolismo, memoria y una total sensibilidad. Porque cada historia obliga al cerebro a explorar la complejidad humana. Y eso tiene, por supuesto, un efecto netamente acumulativo. Con el tiempo, un lector frecuente empieza a desarrollar una comprensión mucho más rica del comportamiento humano. Las emociones dejan de verse como algo simple, las relaciones empiezan a entenderse como con muchas más matices. La lectura amplía la capacidad de interpretar la vida emocional de otras personas. De hecho, algunos estudios psicológicos han encontrado que las personas que leen ficción literaria tienden a obtener mejores resultados en pruebas que miden la empatía y la comprensión emocional. Esto no significa que los libros te conviertan automáticamente en una persona más empática, pero sí sugiere que la lectura entrena habilidades cognitivas relacionadas con la interpretación de emociones y comportamientos. Y eso es algo sumamente extraordinario si lo piensas bien. Porque la mayoría de las experiencias humanas profundas, las relaciones, el amor, las amistades, el conflicto, requieren precisamente esa capacidad, entender lo que el otro ser humano está sintiendo, ¿sí? La lectura se convierte entonces en una especie de laboratorio emocional. Un lector puede experimentar mentalmente cientos de vidas distintas, puede comprender culturas distintas, épocas distintas, perspectivas totalmente distintas. Puede imaginar cómo pensaba una persona en el Imperio Romano leyendo historia antigua. Puede entender el dolor de una guerra leyendo memorias de sobrevivientes. Puede reflexionar sobre la naturaleza del poder leyendo filosofía política. Cada libro amplía el horizonte emocional de la mente. Y cuando el horizonte emocional se amplía, también amplía la forma en que el cerebro interpreta la vida cotidiana. Las conversaciones empiezan a percibirse con una mayor profundidad. Las decisiones de otras personas se analizan con más perspectivas. Las emociones propias se comprenden con mucha más claridad. Leer, en cierto sentido, expande la conciencia emocional. Además, la lectura tiene otro efecto sumamente poderoso en la mente humana. Fortalece la imaginación. La imaginación no es solo una actividad creativa, es una herramienta cognitiva fundamental. Gracias a la imaginación, el cerebro puede simular escenarios futuros, anticipar consecuencias y explorar posibilidades antes de que ocurran. Cuando lees, tu cerebro tiene que construir imágenes mentales constantemente. Claro, si el autor describe a una ciudad, tu mente la recrea. Si describe un paisaje, tu mente la visualiza. Si escribe una emoción, tu cerebro intenta comprenderla. Este ejercicio constante fortalece las redes neuronales relacionadas con la visualización mental y la simulación de escenarios. Por eso los lectores frecuentes suelen tener una capacidad muy desarrollada para poder pensar en posibilidades, imaginar soluciones o construir ideas que son complejas. La lectura alimenta la imaginación con materia prima. Cada historia, cada concepto, cada reflexión se convierte en un nuevo elemento que el cerebro puede combinar para crear algo nuevo. Y con el tiempo ocurre algo sumamente interesante. La mente empieza a pensar con una mayor profundidad. Las ideas dejan de ser superficiales. Las preguntas se vuelven mucho más interesantes. La curiosidad se expande, ¿ok? El lector empieza a darse cuenta de que el mundo es mucho más complejo y fascinante de lo que parecía al principio. Y ese descubrimiento es uno de los regalos más poderosos que puede ofrecer la bonita lectura.
Hay otra transformación silenciosa que ocurre cuando una persona desarrolla el hábito de la lectura durante meses o años. El cerebro empieza a mejorar tres capacidades fundamentales que determinan la calidad del pensamiento humano: la memoria, el razonamiento y la creatividad. Cuando lees un libro, tu cerebro tiene que realizar constantemente una tarea muy compleja: mantener información, mantener información activa mientras integra una nueva información. Por ejemplo, cuando estás leyendo una novela o un libro de ficción, tu mente necesita recordar lo que ocurrió en capítulos anteriores. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son las ideas principales? ¿O cuál es el argumento que el autor está logrando desarrollar? Ese proceso activa lo que los neurocientíficos llaman memoria de trabajo, que es la capacidad de poder mantener información temporalmente activa mientras el cerebro la procesa. La memoria de trabajo es uno de los sistemas más importantes del pensamiento humano. Es lo que nos permite resolver problemas, comprender ideas complejas y conectar diferentes conceptos. Cada vez que lees, tu cerebro está ejercitando esa capacidad. Imagina que estás, digamos, no sé, leyendo una historia donde varios personajes aparecen en diferentes momentos. Tu mente tiene que recordar quién es cada uno, qué ocurrió antes, cómo se relacionan entre sí. Todo eso implica mantener múltiples piezas de información activas al mismo tiempo. Ese ejercicio constante fortalece los circuitos neuronales relacionados con la memoria. Por eso, muchos estudios han encontrado que las personas que suelen mantener actividades cognitivamente exigentes, como la lectura a lo largo de la vida, tienden a conservar mejores sus capacidades mentales con el paso de los años. La lectura funciona como una especie de estimulación cerebral continua, pero la memoria no es lo único que mejora. Leer también fortalece el pensamiento analítico, ¿sí? Cuando una persona lee textos complejos, ya sea filosofía, historia, psicología, ciencia, el cerebro se ve obligado a analizar argumentos, identificar ideas centrales y cuestionar supuestos hechos. Por ejemplo, cuando alguien lee a Daniel Kahneman sobre cómo funcionan los sesgos cognitivos, empieza a cuestionar de la forma en que toma las decisiones. Cuando alguien lee a Nassim Taleb sobre la incertidumbre y el riesgo, comienza a entender cómo funcionan los eventos impredecibles. Cuando alguien lee filosofía clásica, empieza a explorar preguntas fundamentales sobre la existencia moral o el conocimiento. Cada libro introduce nuevas herramientas para poder pensar y el cerebro comienza a integrar esas herramientas en su manera de analizar la realidad. Un lector constante desarrolla una habilidad muy importante: la capacidad de conectar ideas. ¿Ok? Puede relacionar conceptos de diferentes disciplinas, puede observar patrones, puede interpretar situaciones desde múltiples perspectivas. Esa capacidad es la base de la que muchas personas llaman inteligencia. La inteligencia no es simplemente saber muchas cosas, no. Es la capacidad de relacionar información y generar nuevas interpretaciones constantemente. Y la lectura alimenta precisamente ese proceso. Además, la lectura tiene un impacto profundo en el poder de la creatividad. La creatividad no surge en el vacío, no. El cerebro necesita material para poder combinar ideas y producir algo nuevo. Cada libro añade nuevos conceptos, historias, perspectivas y metáforas que amplían el repertorio mental. Por ejemplo, muchos escritores, científicos y pensadores han reconocido que su creatividad fue profundamente influenciada por lo que leían. Albert Einstein decía que la imaginación era más importante que el conocimiento, pero esa imaginación se alimentaba de libros, de ciencias, de filosofía y de literatura que le permitían explorar nuevas posibilidades mentales. Steve Jobs hablaba de cómo la intersección entre diferentes disciplinas generaban innovación. Y una de las formas más eficaces de explorar disciplinas distintas es precisamente la lectura. Un lector puede explorar historia, biología, psicología, filosofía, literatura, novelas de romance, como lo que me gusta. En cuestiones de meses, cada una de esas áreas introduce nuevas estructuras mentales. Con el tiempo, el cerebro empieza a combinar esas estructuras de manera inesperada. Y ahí aparece la creatividad, ¿sí? Las grandes ideas muchas veces nacen cuando conceptos que parecían separados
se encuentran en la mente de alguien que ha estado expuesto a múltiples fuentes de conocimiento. La lectura amplía el universo mental, ¿sí? Además, hay un aspecto que muchas veces se pasa por alto. La lectura también mejora la capacidad de expresar las ideas. Cuando una persona lee con frecuencia, su cerebro se expone a diferentes estructuras lingüísticas más ricas, aprende nuevas palabras, nuevas formas de frases, digámoslo así, ¿no? De construir frases, nuevas maneras de explicar conceptos. Esto no solo mejora el vocabulario, mejora la capacidad de pensar con mucha más precisión. El lenguaje es una de las herramientas principales del pensamiento. Cuanto más refinado es el lenguaje interno de una persona, más sofisticado puede volverse sus pensamientos. Por eso muchos filósofos, escritores y científicos fueron lectores intensos. Sabían que cada libro no solo agregaba información a la mente, sino que expandía la capacidad del cerebro para poder pensar con mayor claridad y mejor profundidad. Y cuando el pensamiento se vuelve mucho más claro, las decisiones también empiezan a poder cambiar, porque al final la calidad de nuestras vidas depende en gran parte o en gran medida de la calidad de nuestras ideas. Cuando una persona mantiene el hábito de la lectura durante años, algo empieza a cambiar de manera muy profunda y muy bonita en su mente. Porque no se trata solo, digamos, solamente de saber más cosas o de tener más información. Lo que realmente cambia es la forma en que el cerebro puede interpretar dicha realidad. Cada libro que una persona lee deja una pequeña huella en su estructura mental. A veces es una idea que se queda resonando durante días. A veces es una pregunta que abre nueva forma de pensar. A veces es una historia que cambia la manera de poder entender, ¿sí? De entender la experiencia personal. Y con el tiempo esas pequeñas huellas comienzan a acumularse. El cerebro empieza a construir una especie de biblioteca interna donde las ideas se conectan entre sí. Un concepto de psicología puede relacionarse con una experiencia personal, una reflexión filosófica puede conectarse con una decisión de vida, una historia literaria puede ofrecer una nueva forma de comprender el dolor, la esperanza o el mismo amor. La lectura hace algo muy poderoso, amplía el marco mental desde el cual interpretamos el mundo. Por ejemplo, una persona que ya ha leído historia empieza a comprender que los acontecimientos humanos casi nunca tienen una sola causa. Aprende que los procesos sociales son complejos y que las decisiones individuales están influenciadas por contextos culturales, económicos y políticos. ¿Sí? Una persona que ha leído filosofía empieza a cuestionar supuestos que antes parecían obvios. Empieza a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad, la moral o el sentido de la vida. Una persona que ha leído psicología empieza a observar el comportamiento humano con una mayor curiosidad y menos juicio. Empieza a entender que muchas acciones están influenciadas por sus emociones, sus experiencias pasadas y mecanismos que son inconscientes. Cada libro introduce una nueva perspectiva y cuando esas perspectivas se multiplican, el cerebro se vuelve mucho más flexible. La flexibilidad mental es una de las capacidades más valiosas que puede desarrollar un ser humano, porque significa que la mente no puede quedar atrapada en una sola manera de interpretar la realidad. Significa que puede considerar diferentes posibilidades, diferentes explicaciones, diferentes caminos, ¿ok? La lectura entrena esa habilidad constantemente. Cuando lees una novela, tu mente entra en la perspectiva de un personaje distinto al tuyo. Cuando lees un ensayo, te enfrentas a ideas que quizás definían tus creencias. Cuando lees historia, descubres cómo pensaban aquellas otras personas que vivieron en contextos completamente diferentes al actual. Ese ejercicio mental amplía la conciencia y con el tiempo ocurre algo muy interesante. El cerebro empieza a desarrollar una relación diferente con tu conocimiento. El cerebro frecuente o el lector frecuente se vuelve más consciente de lo que muchos que aún no saben. Empieza a entender que el mundo es más complejo de lo que parecía y lejos de sentirse limitado por esa complejidad, comienza a sentir curiosidad por querer expandirla. La curiosidad se convierte en un motor mental. Cada libro abre
nuevas preguntas, cada respuesta genera nuevas inquietudes. La mente entra en un ciclo de aprendizaje continuo. Además, la lectura tiene otro efecto profundo que muchas personas descubren con el tiempo. Se convierte en un espacio de encuentro consigo mismo. En medio de un mundo lleno de estímulos constantes, la lectura crea un momento de silencio mental. Es un espacio donde el cerebro puede detenerse por fin, reflexionar y procesar ideas con mayor calma. Ese silencio es extraordinariamente valioso. Y ese silencio aparece conexiones inesperadas entre ideas, aparecen reflexiones personales, aparecen decisiones que quizás llevaban tiempo esperando una mayor claridad. Leer no es solo confirmación o consumir información, es también pensar en otra mente. Cuando lees, entras en diálogo con alguien que quizás vivía en otra época, en otro país, en otra cultura. Estás permitiendo que otra mente influya en la tuya, que sus ideas interactúen con tus experiencias. Ese diálogo invisible es una de las experiencias intelectuales más poderosas que puede existir. Por eso muchos grandes pensadores a lo largo de la historia consideraban los libros como compañeros de vida, porque cada libro era una conversación que podía transformar la manera de entender la realidad. Y al final, eso es lo que realmente ocurre cuando el cerebro desarrolla el hábito de la lectura. No solo se vuelve más informado, se vuelve mucho más consciente, se vuelve mucho más curioso y se vuelve mucho más profundo en su manera de comprender el mundo. Si observamos con atención todo lo que sucede dentro del cerebro cuando una persona desarrolla el hábito de la lectura, la conclusión es bastante sorprendente. Leer no es simplemente una actividad intelectual o un pasatiempo tranquilo. Leer es una realidad o es en realidad una de las formas más profundas de transformar la mente humana. Cada página que lees obliga a tu cerebro a trabajar de diferentes maneras extraordinariamente complejas. Decodifica símbolos, activa recuerdos, construye imágenes mentales, interpreta emociones y conecta ideas con experiencias pasadas. Todo esto ocurre mientras millones de neuronas se comunican entre sí formando nuevas rutas de pensamiento. Con el tiempo, esas rutas se vuelven más fuertes. La memoria se vuelve mucho más activa, la concentración se vuelve mucho más profunda, la imaginación se vuelve mucho más rica, la comprensión del mundo se vuelve más amplia. Pero hay algo aún más importante. Los libros no solo agregan conocimiento a la mente, los libros expanden la forma en que el cerebro entiende la vida. Cada historia que lees te permite poder experimentar emociones que quizás nunca habías vivido. Cada ensayo que lees introduce una nueva forma de poder interpretar la realidad. Cada idea que descubres abre la puerta a preguntas mucho más profundas. Por eso, muchas de las personas que cambiaron la historia fueron lectores intensos. Muchos. Leonardo da Vinci leía constantemente para comprender el mundo natural. Einstein exploraba libros de filosofía y ciencia para ampliar su imaginación. Abraham Lincoln desarrolló gran parte de su pensamiento político leyendo durante noches enteras a la luz de la lámpara. Los libros fueron herramientas para expandir sus mentes. Y lo mismo ocurre con cualquier persona que decide convertir la lectura en un hábito. En una época dominada por estímulos rápidos, información superficial y distracciones constantes, la lectura se convierte en algo casi revolucionario. Es una actividad que exige tiempo, paciencia y profundidad. Pero precisamente por eso tiene tanto poder. Porque mientras el mundo corre cada vez más rápido, el cerebro del lector aprende a detenerse, a reflexionar y a comprender con una mayor claridad. Leer es una conversación silenciosa que algunas de las mentes más brillantes que han existido. Es la posibilidad de aprender de personas que vivieron hace muchos siglos atrás. Es la oportunidad de explorar ideas que pueden transformar la manera de pensar. Es la experiencia de viajar mentalmente a lugares y épocas que jamás podríamos visitar físicamente, porque ya no existen. Y cada vez que eso sucede, el cerebro cambia un poco. Se vuelve mucho más curioso, se vuelve mucho más reflexivo, se vuelve mucho más consciente.
Por eso desarrollar el hábito de la lectura no es solo una cuestión académica, no, es una decisión que puede influir profundamente en la forma en que una persona entiende el mundo, toma decisiones y construye su vida. A veces todo comienza con algo muy simple, como abrir un libro y leer una página nueva, una idea, y permita que ingrese a tu mente. Porque muchas veces una sola idea, la idea correcta en el momento correcto, puede cambiar completamente la dirección de una vida. Recuerda, siempre volver a ti. Por favor, suscríbete a mi canal. Te invito a darle like y a comentar. ¿Qué es lo que más sueles leer? Me gustaría preguntarte. Compártelo con esa persona que lo necesitas. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.